Muy buenas tardes, bienvenidos a otra reunión del Instituto de Investigaciones e Historia del Derecho. La doctora Viviana Kruger tuvo un inconveniente, no puede estar presente hoy. Me pidió que por favor me hiciera cargo yo de la moderación de la charla de hoy. La charla de hoy es la presentación de un libro que se llama El papel histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 200 años de su fundación. Eh, Están con nosotros eh, sus coordinadores, Catherine Andrews y Carlos de Jesús Becerril Hernández. Disculpen. Voy a pasar a dar una pequeña descripción de la carrera de cada uno de ellos, a modo de presentación, y después le pasamos la palabra para que ellos nos presenten la obra. Catherine Andrews es licenciada en Letras Modernas y doctora en Historia de México por la Universidad de St. Andrews, Escocia. Obtuvo su doctorado en 2001 con la tesis titulada The Political and Military Career of Anastasio Bustamante. Se desempeña como profesora investigadora titular de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Carlos de Jesús Becerril Hernández es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Américas Puebla, maestro y doctor en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Está cursando el doctorado en Derecho, en especialidad Derecho Fiscal, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mucho gusto tenerlos acá. Kath, te escuchamos. Muy bien, pues muchísimas gracias al instituto por la invitación y a los presentes por escuchar nuestra presentación. Estamos presentando este libro que Carlos luego tiene un QR que permite su descarga desde la página de la Suprema Corte de Justicia de México, pero también existe en papel si quisieran conseguirlo. Este libro es un proyecto que encargamos yo y Carlos para, como su título lo indica, para conmemorar los 200 años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que se funda con la primera constitución de la Nación Independiente, que es la Constitución Federal de 1824, ¿no? Y el libro es un libro coordinado, es decir, son ensayos de diferentes investigadores que se dedican a ese tema, el tema de la historia de la Suprema Corte, historia de derecho, historia política, que da cuenta de la evolución de la Suprema Corte en el tiempo hasta que, bueno, casi llegamos al presente. Este libro, pues, llegó en un momento, ustedes saben que acabamos de reformar por enésima vez nuestra Constitución y se hicieron cambios muy profundos sobre la organización, facultades y elección de la Suprema Corte y esta parte ya no se contempla, ¿no? No llegamos a ser, no somos tan actualizados. Y si llegamos hasta 2020, justo antes estaban discutiendo las reformas, o discutiendo entre comillas las reformas, cuando estuvimos editando la versión final de este libro, ¿no? Entonces, en el presente, hoy día, nuestra Suprema Corte acá en México funciona como un tribunal constitucional, pero no fue siempre el caso. De hecho, precisamente este libro nos da elementos para entender, ¿no? Cómo pasa la Suprema Corte en su primera iteración como la Corte Suprema de Justicia en la Constitución de 24 a su establecimiento en la Constitución de 17 y las reformas del siglo XX que lo transformó en Tribunal Constitucional, ¿no? Y yo lo que quiero hacer en este breve plática, pues es hablar un poco del libro, pero sobre todo darles a nuestros compañeros y compañeras en Argentina alguna idea sobre qué significó esa evolución, ¿no? Porque yo creo que eso permita
permite, perdón, que entiendan la importancia y el significado de este libro, ¿no? Entonces, como empecé diciendo, la Corte, tal y como está establecido por la Constitución, establecida por la Constitución de 24, no es un tribunal constitucional. Tenemos que entender la primera Corte como una expresión de aquel constitucionalismo europeo, ¿no? De la corriente francés, sobre todo, que consideraba que se debía dividir por funciones los diferentes poderes de gobierno, por lo que al Poder Judicial le correspondía únicamente la aplicación de las leyes, ¿no? Y no, bajo ninguna circunstancia su interpretación. En la Constitución de 24, en la de 36, se establece que el único cuerpo facultado para interpretar, derogar y establecer legislación es el Poder Legislativo. Entonces, eso es el contexto institucional en que se crea la primera Corte. Pero la otra cosa que hay que tener que entender cuando hablamos de la historia de la Suprema Corte en México, que también la primera Corte se estableció dentro de un sistema federal, que ya sé que ustedes en Argentina tienen su propia historia en este sentido y no es tan difícil de entender, ¿no? Pero es importante porque esa organización choca frontalmente con el sistema de la división de poderes por funciones, ¿no? Porque el sistema de división de poder por funciones toma por sentado que existía una soberanía nacional representado exclusivamente en los poderes nacionales, ¿no? Y en un sistema federal, tal y como se adopta en México en 24, se establece una soberanía dual, en donde se supondría o se suponía que la soberanía nacional residía en el Congreso Federal, pero que las soberanías estatales estaban depositadas, y uso esa palabra a propósito, depositadas en los congresos de los estados, ¿no? Entonces, tenemos esa dualidad de soberanía que significa que la organización del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia en la Constitución Federal es una Suprema Corte que está súper limitado en sus facultades. De hecho, realmente lo que está facultado es dirimir los conflictos entre los diferentes estados y los poderes federales, ¿no? Porque el peso de las responsabilidades a nivel de administración de justicia en el constitucionalismo de la Constitución de 24, pues están en los estados. En los estados hay los tres niveles de magistrado, primera, segunda y tercera, ¿no? Instancia, y además la Constitución de 24 establece claramente, y eso es lo que trata uno de los primeros textos de este libro de Rafael Estrada Mitchell, ¿no? Todos los asuntos iniciados en los estados deben terminar dentro del espacio de los estados, ¿no? Entonces, los recursos de nulidad, que son lo más típico dentro de ese sistema, pues se terminan en los tribunales supremos estatales y no llegan a la Suprema Corte, ¿no? La Suprema Corte en 25 luego está encargado de ser la instancia de segunda y tercera para los tribunales en el ambiente federal, que son los territorios en aquel entonces, que eran la Ciudad de México, Tlaxcala, las Californias, estoy olvidando de una, Colima. Entonces ahí sí tenía esta facultad, pero no en el territorio nacional o federal, ¿no? La justicia se administra en los estados de forma completamente autónoma, ¿no? Y que además la Suprema Corte en la Ciudad de México federal, pues entonces sus facultades son las de administrar las relaciones, ¿no? Dirimir los conflictos entre los poderes y entre los estados, ¿no? Este sistema luego se cambia radicalmente en 36 cuando adoptamos una constitución centralista. Entonces allí es donde adoptamos una Suprema Corte que es la cabeza de un poder judicial nacional,
¿no? Y además se fortalece sus atribuciones, sobre todo aquellas del nombramiento, ¿no? En la Constitución de 36, ¿no? Son la Suprema Corte que nombra a todos los magistrados inferiores, lo cual le da una autonomía muy grande dentro del sistema. En el sistema federal habían sido electos y nombrados por las legislaturas de los estados, ¿no? Entonces, igual la Corte se fortalece en el sentido que resulta ser por fin un tribunal nacional, ¿no? Que puede ser el tribunal de última instancia en los asuntos locales, ¿no? Igual se intenta incluir, esa es una de las cosas muy interesantes de la Constitución de 36, se incluye por un breve periodo a la Corte Marcial, a la Corte Militar Suprema dentro del abanico o dentro de la institucionalidad de la Suprema Corte, ¿no? Es un intento de, sin decirlo abiertamente, reducir el fuero militar dentro del sistema judicial, bueno, incluir más bien el fuero militar dentro de la administración de justicia común, ¿no? No, es una experiencia breve y los militares evidentemente se oponían a ello y no perdura. De hecho, en México todavía tenemos un fuero militar, bastante fuero. Entonces, pero es un momento importante la Constitución de 36 porque aquí tenemos el otro intento importante por parte de los constituyentes mexicanos de idear una versión propia de un control de constitucionalidad, ¿no? Y esa versión propia está en el cuarto poder que se establece en la Constitución de 36, que se llama el Supremo Poder Conservador. La historiografía en México ha discutido largamente acerca de dónde proviene tal institución, ¿no? Y se ha discutido largamente sobre la inspiración que podría ser en Benjamin Constant o podría ser en Emmanuel Sayes o podría ser, había otro planteamiento que no eran estos dos, sino era se me fue el nombre del inglés. No voy a recordar su nombre. Yo pensaba que no tenía que anotarlo porque no. Jeremy Bentham, que no iba a olvidar. No, que también hay una tesis por ahí de la Universidad de Texas que dice que la inspiración es Jeremy Bentham, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, pero ahí está. La cosa interesante de ese poder, que sí sigue la tradición del constitucionalismo europeo de toque francés, que quisiera mantener una división de poderes rígida en donde el poder judicial no tuviera incidencia en la resolución de asuntos constitucionales, ¿no? En la creación entonces de un tribunal constitucional o un jurado constitucional o un cuarto poder que podría decidir sobre la constitucionalidad de las leyes. La cosa que acá en México que adoptamos que no aparece en los proyectos franceses en este sentido o los proyectos, por ejemplo, en la República de Nápoles o en España, que se hacen proyectos similares, no que se establecen, pero se hacen proyectos. En la versión mexicana, el Supremo Poder Conservador, además de tener la facultad de decir esta ley infringe la Constitución, tiene la facultad no contemplada en los demás proyectos que ese poder también invalida la ley, no torna el asunto al Poder Legislativo para su última resolución, ¿no? Y eso es un punto importante tener en cuenta. Igual, la Constitución de 36 es muy breve, ¿no? Se cae en 41, entonces no podemos hacer no se puede construir una historia alterna con base en este proyecto, pero sí se debe mencionar porque luego la cosa que es más famosa del constitucionalismo mexicano, ¿no? Es lo que viene después de la Constitución de 36 y que es, en mi opinión, ¿no? Inspirado en aquella experiencia, las experiencias anteriores, ¿no? Que es la creación a partir de la reforma a la Constitución de 24 en 47,
bueno, hay toda una historia ahí que no voy a entrar, pero vamos a decir que se retoma la Constitución 24 a vísperas de la invasión de Estados Unidos, ¿no? Ya los soldados ahí están en la puerta de Veracruz y nosotros estamos reformando la Constitución, así al estilo muy mexicano, y al retomar la Constitución Federal se introduce el juicio que pues, por la Constitución mexicana es más famoso, que es aquel del amparo, ¿no? Y yo argumento, y varios otros, que ese amparo viene del proyecto o viene de la experiencia del Supremo Poder Conservador. Igualmente lo que estaba intentando decirles, ¿no? Que no debemos pensar que tampoco es una cosa que viene de afuera o solamente viene, como puede argumentarse, de las prácticas del derecho indiano, ¿no? Sino que también tiene ahí un raíz muy importante, ¿no? Entonces, el acta constitucional de 47 es muy importante también por una cosa que igualmente no tiene mucha vida, pero es importante mencionarlo para que yo termino en 57 con la Constitución de 57. Sí que el acta de reforma lo que intenta hacer incluye el recurso de amparo con base en si la persona se considera que sus derechos reconocidos por la Constitución en el primer artículo no especificado, pero sí incluido en el acta el acta de 47, ¿no? Si considera que estos derechos han sido infringidos, puede presentar una queja en un tribunal federal, ¿no? Y que la resolución de esa queja solo vierte sobre el quejoso y no es universal, como ha sido el caso en la Suprema Poder Conservador, que invalidaba las leyes. El amparo, y ustedes saben, no invalida leyes, sino limita sus efectos y los quita de la persona que queja y que gana el recurso, ¿no? Pero al mismo tiempo, el acta de reforma incluye dos facultades más que luego son suprimidos a lo largo del siglo XIX y que es importante tenerlos en cuenta al considerar y leer estos textos, que es que en 47 se introduce la posibilidad, ¿no?, de que si los estados de la federación consideran que una ley del Congreso General infringe sus derechos, puede presentar igualmente una queja a la Suprema Corte, pero no para que la Corte resuelva, sino para que el Corte administra y pone a votación a los demás estados de la federación si se va a invalidar o no la norma, ¿no? Entonces, la forma de entender la acta de reforma es entender que hay diferentes recursos constitucionales. El amparo, la posibilidad con los estados votan para invalidar la legislación federal y, claro, la medida que existía desde 24 es que es el Congreso General invalidan las leyes de los estados. Pero entonces hay tres diferentes maneras, uno individual, otra en protección a los derechos de los estados y otra a la protección de la jurisdicción federal frente a la jurisdicción estatal, ¿no? O sea, es un proyecto bonito, pero igual no perdura porque nunca se escribió una ley reglamentaria para ninguna de las cosas. Nunca los estados pueden hacer valer su derecho de invalidar la legislación federal, porque sin ley reglamentaria, cuando en 48 hacen su primer intento, un estado hace el intento de usar este recurso, la Corte pide al Congreso que establece el mecanismo, el Congreso simplemente no se da por enterado, y entonces ese recurso nunca jamás funciona, nunca existe en papel, está bonito en papel. Luego tenemos más guerras y llegamos a lo que va a ser la constitución marco de nuestra historia constitucional del siglo XIX, que es la de 57. Y la de 57 es interesante porque, aunque es un proyecto que se dice federal, es un proyecto cuyo espíritu es completamente centralista, en el sentido de que
El proyecto de 57 lo que busca hacer es neutralizar la incidencia de los estados en el ejercicio del gobierno federal, que había permitido, como se pueden haber entendido por lo que dije de 47, que el constitucionalismo histórico de la primera mitad del siglo XIX había promocionado. Había el federalismo se entendía en las constituciones anteriores como una parte de la control, uno de los pesos, de los contrapesos del constitucionalismo. La Constitución Federal de 57 para nada está en esta línea. Es más bien me fue la palabra otra vez. El antecedente más directo a la Constitución de 57 es la Constitución centralista de 36. Y en términos de la Corte, eso significa entonces que la Corte en esta Constitución empieza a tomar el aspecto de un tribunal constitucional que luego se va a expandir a finales de este siglo y sobre todo en las reformas de finales del siglo XX. ¿No? Entonces se elimina aquellas medidas que yo acabo de describir del acta de reforma, ¿no? Que permitiera a los estados enfrentar a cuestionar una ley federal, ¿no? Abole el Senado, que era el espacio de representación de los estados en la legislatura, ¿no? Y con la aplicación y la reglamentación del amparo, ¿no? Y eso es lo que trata Carlos en su texto y Timothy James en su texto, y luego tenemos el texto de Helga, que trata de la justicia a las mujeres en el finales del siglo XIX. A través del desarrollo del amparo en la última mitad del siglo XIX, la centralización, ¿no? Del sistema de apelaciones en México en la Suprema Corte. Pero yo ya hablé mucho. Una cosa más que quería decir antes de que me pasó la palabra a Carlos. Sería decir que además la otra característica que hay que tomar en cuenta para entender el constitucionalismo del siglo XIX para la reforma del 57 sería que esta constitución introduce la elección indirecta de los ministros de la Suprema Corte. Adopta la misma forma de elección para la Corte que para la presidencia. Y la razón por la que hay que mencionarlo, creo que es importante subrayar, y aquí en el texto Fernando Castrillo lo describe con mucha precisión, que esa reforma igualmente hace que el presidente de la Suprema Corte resulta ser el vicepresidente de la República, es decir, el suplente. Si se desaparece el presidente, es la vicepresidencia en la Corte, en la presidencia de la Corte que lo sufre. Lo cual, entre la elección de los magistrados, que luego se decide en el colegio electoral, que es el Congreso General, es una politización del nombramiento de los ministros. Segundo, el hacer que el presidente de la Corte es el suplente a la presidencia de la República politiza más esta posición. Se crean las condiciones para los conflictos entre los poderes que caracteriza las décadas de los 70, los 80, acá en México, que no se resuelve hasta la dictadura de Porfirio Díaz al final del siglo, que introduce el control de las elecciones de forma de facto, entonces ya no tiene que enfrentarse con rivales en la Suprema Corte, y introduce una serie de reformas constitucionales en los 80 que quita al papel de la presidencia de la Corte como su suplente. Y eso neutraliza un poco la carga política que trae la Corte y que no va a resarcirse hasta después de la revolución y en los conflictos entre los gobiernos revolucionarios y las primeras cortes. Nuestro libro trata todos estos temas en
sus diferentes capítulos, invito la lectura y pues si tienen preguntas, dudas, comentarios, pues me encantaría escucharlos y seguir practicando con ustedes. Bueno, se está terminando esta primera parte del Zoom. Vamos a salir y volver a entrar. Todo por lo mismo y sigue Carlos con la presentación. Ya estamos de nuevo. Ya estamos de nuevo. Bueno, te escuchamos, Carlos. Pero esperamos, ¿no? Que lleguen. Sí, ya están entrando todos. Perfecto. Ahí entran todos. Sí, el piso es tuyo. Gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por invitarnos a presentar este texto. En el chat de la sesión ya tienen el link donde pueden encontrarlo. Entonces lo pueden descargar gratuitamente. De todos modos, ahora al final les pondré cómo hacerlo, pero es muy fácil. Existe en físico, pero también lo pueden leer ahí. Bueno, lo que nos decía Catherine es muy importante para la historia constitucional mexicana porque, como pueden ver, es un proceso largo y duro. Para algunas clases que doy, siempre de cómo es el constitucionalismo novohispano y mexicano, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que este libro trata sobre México como una república. En donde tiene su inicio la Constitución de 1824, la Constitución Federal de 24 y en adelante hay varios documentos constitucionales importantes, como pueden ver ahí, algunos ya fueron mencionados. Sin embargo, para el sistema federal mexicano, los que tienen vigencia y validez en el orden jurídico contemporáneo son 1824, luego el Acta Constitutiva y de Reformas, que reforma a la de 1824, en medio de la guerra, como les decían, se reformó e instituyó otros medios de control constitucional, como va a ser el juicio de amparo, y después este devenir histórico y constitucional sigue caminando hasta que en 1857, con lo que conocemos como parte de la Reforma Liberal, se expide la Constitución Política de la República Mexicana del 57, que agrega también ahora ya en el documento constitucional, en el artículo 101 y 102, al juicio de amparo en México, que es, digamos, como se lo señalaban hace rato, una de las cosas más emblemáticas de la legislación nacional y debatida, que nació en México y que es totalmente mexicana. Ese es todo un debate historiográfico muy interesante, que nunca le digan a mis colegas abogados que se debate si el amparo es mexicano o no, porque nos mandan a censurar, porque ese es como el nacionalismo jurídico, pero bueno, es un debate. Después, evidentemente, en 57 esta reforma liberal en México tiene una guerra civil, la guerra de reforma, que en 60 se acaba, pero en 61 comienza otro periodo terrible porque el sector político derrotado en la guerra de reforma recurre a Europa, buscan a un emperador, a la intervención de Napoleón III, que manda sus ejércitos, y a partir de 1862 hay una intervención francesa que en 63 se convierte en imperio, y en 64 ya viene un emperador Habsburgo que establece otro ordenamiento constitucional alterno, que sería el Estatuto del Imperio Mexicano. Claro, el estatuto se acaba cuando el emperador se acaba, bueno, el 19 de junio es cuando se acaba finalmente del 67, y al final del día, pues el porfiriato consolida de una u otra manera tanto la economía mexicana como la aplicación
no sé si selectiva, algunos dirán que sí, pero bueno, una aplicación más o menos ordenada de la norma, la Pax Porfiriana, y que se va a romper con la Revolución Mexicana en 1910, que en 1913 se vuelve tan violenta que rompe con el orden constitucional hasta ese momento existente. Seguramente han escuchado a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza desconoce la Constitución, bueno, no la Constitución, desconoce el orden constitucional de Victoriano Huerta, se lanza en contra de él. Durante unos 4 años no hay nada de orden constitucional en México, pues porque están en guerra. Y en 1917, cuando Carranza ha ganado esa parte de la revolución, pues convoca un congreso que va a reformar a la Constitución de 57, que al final se convierte en un congreso que expide una constitución nueva, y que es la Constitución de 1917. Con eso en mano, bueno, en 17 viene el largo régimen del periodo hegemónico de la Revolución, que ustedes lo han conocido como el periodo del PRI, y con los cambios que en el siglo XXI nos trajo en materia de derechos humanos, Corte Penal Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2011 hace que la Constitución mexicana deje de reconocer, perdón, deje de otorgar garantías individuales y ahora reconoce derechos humanos fundamentales. Y a partir de 2011, pues México reconoce todos los derechos humanos que estén en los tratados internacionales de los que sea parte, aunque no estén en su legislación, y los convierte en parte de para protección de ellos. Entonces, y a partir de ese momento, la Corte Mexicana tiene un proceso de interpretación en materia de derechos humanos que van desde el libre desarrollo de la personalidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, todo lo que sea derechos humanos fundamentales aparece en esa interpretación a partir de 2011, y que va desde el consumo lúdico de marihuana hasta lo que ustedes consideren es parte del libre desarrollo de la personalidad. Y claro, en 2024, como por designio divino, la Corte cumple 200 años de haberse diseñado en la Constitución de 1824 y en 2024 se le reforma. Se le reforma para cambiar de estructura y por primera vez en la Constitución de 1857 los ministros titulares, es decir, en México los que trabajan en la Suprema Corte, los 9, se llaman ministros y todos los demás son jueces, que a veces se llaman magistrados o jueces. Pero los ministros de la Suprema Corte en la Constitución de 1857 eran electos por voto popular indirecto, eran los únicos. Pero a partir de 2024, con la reforma que señalamos, que si bien no es tratada aquí, sí hay un artículo, un capítulo del colega Josafat, no me acuerdo nunca cómo se apellida, pero él trata el tema de qué hacer Cortés. las, ajá, Josafat Cortés, y su capítulo es muy interesante, se llama ¿Qué pueden hacer las cortes para mitigar el retroceso democrático? Es un capítulo muy provocador porque habla de que, pues no, la Corte Mexicana no era ni la primera ni la única que estaba enfrentándose a lo que se llama en ciencia política el retroceso democrático, es decir, que las tratan de democratizar para que puedan decir que fueron electas popularmente como la democracia lo señala, ¿no? El caso de Bolivia es un caso que fue precedente al mexicano, y eso es muy interesante porque a partir de ese momento la Corte Mexicana ya es otra. Entonces, para los siguientes que escriban qué pasó después de los 200 años de la Suprema Corte, tendrán que empezar con ese momento en que ahora la Corte tiene otra organización, tiene otros organismos, tiene un órgano de control administrativo, un tribunal de disciplina judicial. Es una Corte transformada y al mismo tiempo que tiene que ser electa cada determinado momento por voto popular. Es otra cosa. Pero nuestro texto tiene que ver precisamente con esos primeros 200 años. Lo interesante para que lean, recomienden el libro y lo usen en sus clases es que es precisamente un texto que no trata a la corte como algo histórico que va caminando y que se va transformando en un aspecto lineal, como dirían algunos historiadores. No, sino que es un libro que tiene a la Suprema Corte como un actor principal y que va desarrollándose en diversos momentos de la etapa mexicana. Entonces, hay algunos textos muy interesantes, como por ejemplo
voy a mencionar uno que me fascina, el de Erika Gómez y Julio Ríos, se llama Estorbo Impertinente, la Suprema Corte de Justicia, la reforma de 1935, y eh, en vez como les decía, en vez de parecer esta Suprema Corte que linealmente se va haciendo mejor, no estoy diciendo que ir al futuro sea mejor o peor, pero en este caso, en 1935, bueno, Lázaro Cárdenas tiene a la Suprema Corte como un actor político que le sirve para llevar a cabo su proyecto político postrevolucionario. No sé si fue bueno, malo, solamente sabemos que modificaba a la integración de la Suprema Corte para poder tener mayor éxito en sus funciones políticas, ¿no? En algún momento, cuando se asustaban un poco de la reforma judicial en México, siempre les decía, bueno, al menos les dieron plazo para votar. Vean, Lázaro Cárdenas expidió el 15 de diciembre un decreto que decía, todos los ministros de la Suprema Corte quedan destituidos y tienen 15 días para abandonar el recinto y se nombrarán nuevos ministros que sí cumplan el ideal de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque necesitaban un elemento jurídico ahí. Por eso este texto se llama un estorbo impertinente. Había que modificar la estructura de la Corte para que en vez de estorbo fuese un aliado para el régimen en ese momento en el poder. Por el otro lado, también la Corte, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y XX y XXI, funciona como un elemento de transformación de algunos sectores sociales. Este es el caso también de un texto que me fascina, el de Marta Santillán Esqueda, de las mujeres en las leyes y las transformaciones de los esquemas de género en México, que van desde la interpretación de si las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Es el caso que trata Melissa Ayala con el derecho a decidir nuevos retos y oportunidades en sentencias de la Suprema Corte. Ahí hay unos casos interesantes que Melissa también toma en cuenta. Por ejemplo, a mí me fascina y lo repito todo el tiempo, el caso de si las mujeres pueden ser notarias, ¿no? Cuando la Corte tiene que decidir si una mujer puede ser notaria porque la ley del notariado lo prohíbe, pero la Constitución mexicana dice que todas las personas tienen derecho a dedicarse a la ocupación a la que puedan mientras sea lícita, ¿no? Y entonces, pues la Suprema Corte dice que una ley no puede prohibir el ejercicio de una profesión, lo cual es muy interesante. Ustedes dirán, los mexicanos discuten eso en 1940 y algo, 50, pues sí, pero es que en México la igualdad de hombre y mujer se declaró hasta 1970 y algo. Entonces, la Corte, conforme sus sentencias van hablando, parece ir labrando un terreno que después va a ser muy fértil en derechos de este tipo, ¿no? También otras cuestiones interesantes que tratan estas dos autoras, insisto, recomiendo la lectura de esos dos textos, también es el derecho a decidir. El aborto para las mujeres es un derecho que se va consiguiendo conforme la Suprema Corte va interpretando la norma, va diciendo cuál es el derecho que se tiene, lo va moviendo y en algún momento, pues es lo que la Corte va a decir son los derechos humanos fundamentales. Y eso es increíble porque entonces, como les digo, vamos también tratando un tema que tiene que ver con la expedición de criterios jurisdiccionales, porque a partir de la Constitución de 1917 y sobre todo a partir de 1994, que es otra gran reforma que tiene la Suprema Corte Mexicana, cuando se le dan ya tres actividades básicas que sigue haciendo hasta hoy en día. Juicio de amparo, como decía Catherine, para que cada persona vaya y lo pida en lo individual. Controversia constitucional, cuando las autoridades se pelean entre ellos, un estado y la federación, un municipio y la federación, y una acción de inconstitucionalidad cuando alguna norma es tan notoriamente inconstitucional que se puede pedir su anulación, ¿no? Como se le dice en lo general. Este es el caso de muchos recursos de acciones de inconstitucionalidad que se llevaron a cabo cuando hubo un cambio de régimen en México en el año 2000, que podemos ver que la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, interpuso una acción de inconstitucionalidad muy polémica en contra de la interrupción del embarazo en México, en la Ciudad de México en 2009, y fue y dijo, bueno, esto es inconstitucional, y la Corte le dijo, bueno, sí y no por este lugar. Estos casos los tratan, la actividad jurisdiccional de la Corte en este sentido, los trata Andrea Pozos Loyo y Camilo Saavedra,
en el capítulo que se llama El complejo papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la interpretación constitucional durante el hiperreformismo, ¿no? O sea, es un momento donde se reforman muchas cosas y pues estos autores dicen, bueno, la Corte mexicana trabajaba muy bien, interpretaba muy bien, concedía muchas cosas, pero al final, y ese es un párrafo que se los recomiendo de este texto, más o menos dice, bueno, sí hacían tantas cosas, pero pues como no entendía la mayoría de la población que hacía, porque era un poder un poco lejano a ellos, no había mucha legitimación social que permitiese entender a ciencia cierta qué hacían, ¿no? Entonces, es un libro además crítico. Uno de los capítulos señaló en algún momento que los ministros nombrados por ejemplo, por el presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, carecían de un proceso transparente, ¿no? Alguna persona que fue parte de ese proceso me decía, pero es que, ¿qué es un proceso transparente? Es que ustedes deben saber que los ministros de la Corte antes los proponía el presidente de la el presidente de la República, proponía una terna, y si al final de, creo que 2 veces no se ponía de acuerdo el Congreso en decidir quién de los tres presentados iba a ser, el presidente tenía la última decisión para decir quién iba a ser ministro de la Corte. Entonces, pues en algún momento, cuando lean este libro, entenderán que la reforma que vino quizá no era la reforma deseada, pero la Corte también necesitaba un proceso de reforma para hacer más transparentes ciertos elementos. Entonces, eso es lo que tienen en este libro, y que ahora me retracto de una cosa que dije hace mucho tiempo, que lo más interesante era a partir del amparo, pero no es cierto. Lo más interesante es antes del amparo, porque hay una cosa súper como controversial de qué va a hacer la Corte. Al principio la Corte no resolvía amparos, al principio la Corte no hacía lo que hacía ahora, hacía cosas muy como de la Real Audiencia, pero bueno, es una cosa interesantísima. Entonces, para todos los que están aquí, y con eso los dejo para que nos pregunten y puedan descargar la obra, simplemente tiene para todos los gustos. Si alguien es experto o quisiera adentrarse en el siglo XX y XXI mexicano, pues ahí lo pueden tener. Y si alguien es mucho más fan de la primera mitad del siglo XIX o el siglo XIX, pues también está la primera parte. Y nada, es un texto que pues nos invita a la reflexión de un problema en México, que yo creo que es en todo el mundo, porque si no, no existirían las Cortes Supremas, de qué es lo que hace una Suprema Corte y cómo puede influir en el cambio social en un país determinado. Y por eso la importancia de esta obra, que celebra precisamente los 200 años de su fundación, y ya cuando nos den más presupuesto, pues Catherine y yo haremos los 2 años después de su refundación o algo así. Pero bueno, ahí estamos. Gracias, quedamos atentos. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente exposición, gracias a los dos. Eh, Después, si querés dejar compartiendo el QR para que puedan bajarlo todos, yo justo lo pude bajar, Sí, justo. Y está el link en el chat también, ¿eh? el link en el chat. Bueno, abrimos el micrófono a todo aquel que quiera hacer alguna pregunta, alguna felicitación. Eh, Carlos, deja de compartir, por favor, así podemos ver la cara. Ya dice Alfredo Tapia que quiere Ajá, hablar. Alfredo, levantó primero la mano Alfredo. Alfredo, por favor. Sí, no, creo que primero, ¿cómo estás? Primero creo que fue Ana Brisa, Ana, creo que levantó primero. Que bueno, Ah, sea primero, por favor. está perfecto. Ana Brisa. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Yo tengo mi ejemplar de la obra que espera solamente ser debidamente autografiada. Bueno, yo encuentro que la obra tiene una curaduría muy balanceada. La verdad es que es difícil lograr que tantos autores puedan comprender una misma línea discursiva, y creo que este trabajo lo tiene, con lo cual me gustaría reconocer ese trabajo tanto de Catherine como de Carlos, que, bueno, implicó
eso, pues reunirse con los autores, hablar con ellos, darle seguimiento, y me parece importante hacer esa felicitación. Y luego, tanto, bueno, para los autores, hay un tema sobre el primer constitucionalismo mexicano que tiene que ver con el constitucionalismo local. Si cuando la Constitución de 1824 es promulgada, el papel o la naturaleza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México era más de carácter local, ¿cómo entender entonces el papel de los tres poderes que se quiso plantear en la Constitución del 24? O sea, si estamos hablando que el máximo órgano judicial tenía un papel local, ¿cómo conjugarlo con una visión tripartita de las funciones de poder? Esa sería mi pregunta. Perfecto. ¿Qué No sé hacemos? si quieres responder Carlos o No, Catherine. Kat, es una pregunta para Catherine. Este está el libro que escribió, mira, del tema. Perfecto. Sí, yo tengo ya, por eso me extendí sobre la primera mitad del siglo XIX, obviamente, porque pues es mi tema. Um, Creo que, pues, como decía en mi intervención, Ana, tienes que entender que estamos dentro de una lógica de una división de poderes rígida y por funciones, en donde solo el poder representativo, es decir, el poder legislativo que está electo, debe tomar decisiones, debe legislar, ¿no? Y tomar posición sobre cualquier cosa. No es el papel ni del Ejecutivo ni del Judicial. Ellos están ahí para acatar las órdenes que salen del Poder Legislativo. Eso es lo que caracteriza ese sistema de división de poderes. Entonces, eso desde un principio acota la acción del Poder Judicial, ¿no? La historia de Constitución francesa de primera mitad del siglo XIX, pues allí se ve, ¿no? Y allí es donde se desarrolla otra cosa que es muy fundamental para ese constitucionalismo de los imperialistas, que es el derecho administrativo que busca evitar que el Poder Judicial incide sobre las acciones administrativas del Ejecutivo y lo blinda pues de la intervención judicial, ¿no? Entonces, esa es como la lógica en que están moviendo. Pero la segunda nivel de eso en un país federal es que la Constitución de 24 como federaliza o confederaliza el sistema judicial, entonces le quitas incluso las facultades de la audiencia que tenía en el régimen virreinal, que la audiencia sí podía resolver recursos de nulidad, sí podía resolver fuerza, protección y fuerza. O sea, estas ya no están en manos de la Suprema Corte, van a los tribunales supremos de los estados, ¿no? Y eso deja muy pocas cosas en manos del Poder Judicial. De hecho, el hecho de que ni siquiera está constitucionalmente prohibido de interpretar la Constitución hace que antes de hacer cualquier cosa, el primer paso en este constitucionalismo hasta 57 es pedirle al Congreso qué debe hacer. Y como el Congreso está desbordado de temas, nunca contesta, entonces tenemos una corte bastante paralizada, ¿no? Esa es como la historia de este periodo. Entonces, en lo que sí puede ser es, o intenta ser, es ser mediador entre los conflictos entre los estados. Ese es su papel principal. Y el segundo es aconsejar, así como lo hacían los oidores, aconsejar al gobierno federal, ¿no? Al presidente. Entonces, aunque no esté expresamente en la legislación, ese es el papel que hace, ¿no? Y luego este papel está reconocido ya en la Constitución de 36 y se quita ya a partir de 57. Entonces, es un papel súper acotado y eso también explica porque, no sé,
si alguien conoce la historiografía sobre la Suprema Corte, como por ejemplo Linda Arnold siempre dice que la Corte es la institución más estable de la primera mitad del siglo XIX. Pues eso porque no tenía importancia, punto. Nadie estaba peleando para estar ahí, ¿no? Eso cambia en la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya se politiza ser ministro de la Corte, como dije, y entonces ya es un puesto competitivo, entonces ya no hay estabilidad en la Corte. Muy bien, muchas gracias, Kat. Muchas gracias. Alfredo, por favor. Sí, bueno, me uno a Ana Brisa a felicitar a los dos coordinadores de esta obra. Ya la descargué, muchas gracias, Carlos, sin ningún problema. ¿Ya? Bueno, yo he sido secretario de la Corte Suprema, así que, secretario de confianza, es decir, asignado no a la labor de la presidencia, sino asignado a vocal. O- en la colonia se hablaba de oidores, ¿no? Oír. Acá en Perú hablamos de vocales, habla. Ahora ya se le dice magistrado, se ha cambiado. Eh, bueno, somos una república unitaria. El experimento confederado duró año y medio y no hubo una corte federal en Perú, cuando se unió temporalmente con Bolivia, en tres estados. Pero quisiera hacer algunas observaciones. He revisado rápidamente el índice. Y bajo la óptica esta nueva de una historia de la justicia y desde la óptica que hay de una visión neoinstitucional de la historia del derecho en cuanto cuál es el papel de los órganos de solución o del Poder Judicial en la construcción del aparato estatal, me da la impresión de que el libro, los trabajos se concentran mucho en la labor jurisdiccional, que obviamente es la labor central, primordial, relevante, el fin en sí mismo de la existencia de la institución, pero la historia, por lo menos en Perú, muestra la cantidad de otras funciones que ejerce la Corte Suprema como poder. Por ejemplo, ¿quiénes designan a los jueces inferiores? Quisiera saber cuál es el sistema mexicano, cómo ha ido variando. Segundo, acá en Perú, por ejemplo, los reglamentos de registros públicos son controlados por la Corte Suprema. Si uno en el 19 quería nombrar un arbitraje fuera de la Cámara de Comercio, pasaba por la Corte Suprema. Había veto a las leyes, el presidente tenía un veto, ¿no? Iba a consulta a la Corte Suprema. Entonces, había muchos aspectos de estructura, manejo político institucional, donde la Corte Suprema en Perú, desde el 19 y todo el 20, intervenía activamente en la construcción del aparato administrativo de la Administración de Justicia. Entonces, para no agrandar, quisiera ver cuál es su opinión desde esta perspectiva, ¿no? O sea, esa otra función, digamos, de carácter institucional administrativa interna, ¿no? Por ejemplo, para terminar, ¿no? Acá hay Tribunal Constitucional desde el 79, antes se llamaba Tribunal de Garantías. Ya se podrán imaginar las peleas que hay en el Tribunal Constitucional con la Corte Suprema, ¿correcto? O sea, de cajón. No me imagino la pobre Corte Suprema ahora que tiene no sé cuántos miles de expedientes cada vocal, cada magistrado, si encima le sumáramos las acciones de amparo que tiene el Tribunal Constitucional, ¿no? La Corte Suprema no ve amparos. Empieza en una justicia constitucional y cuando llegas al tribunal pasas por encima de la Corte. La Corte Suprema ya no ve este tipo de figuras, salvo excepcionalmente. Entonces, quisiera saber si en su visión de estos trabajos, ¿cuál de estos artículos que están acompañados en este magnífico libro dan, digamos, más luces a este trabajo interno de construcción del aparato judicial por la propia Corte, ¿no? Acá en Perú, para decidir esas cosas, por ejemplo, la Corte realiza un pleno, pero desde la época de Fujimori y la Constitución del 93 y la modificación del Poder Judicial, que dicho sea paso, acá las modificaciones son estupendas. Votan a toda la Corte y nombran otros. Así que así arreglamos las cosas acá en Perú hace 150 años.
No hay reformas judiciales, votamos a los jueces y ahí la reforma en Perú es votar a los jueces y poner otros y decir que he cambiado nada más, pero digamos 150 años de eso, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué parte, qué artículos tienen que ver con esta parte institucional administrativa donde los ministros, como ustedes les llaman, de la Suprema Corte de México, de los Estados Unidos mexicanos, cumple algún papel o labor o se analiza ese tema en alguno de los artículos incluidos en este libro? Muchísimas gracias. Pues mira, quizá la respuesta una gran observación. La respuesta la dio hace rato Kat rápidamente. La corte en los primeros años de México, por eso era muy estable, pues sí, porque no era muy importante estar ahí, ¿no? Pero quería completar para responderte, a partir del 57, no solamente se eligen por voto indirecto popular a los ministros, sino que el suplente del presidente de la República es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, así llegó Benito Juárez a ser presidente de México, por ejemplo, porque era el presidente de la Suprema Corte. Entonces, Acá en Perú cuan- también, acá en Perú es cuando, el cuarto en la línea. Pasa a los vicepresidentes, si falla el ajá, segundo vicepresidente, presidente del Congreso, y si no el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema. imagínese, entonces, en ese momento, cuando adquiere este poder político, ya poder político de facto, porque además no es el único que llega al poder así, después va a llegar al poder así, Sebastián Lerdo de Tejada, cuando muere Benito Juárez, y llegó al poder tantito, porque Porfirio Díaz no lo dejó, pero José María Iglesias también llegó al poder así, porque se fue, bueno, hubo una cosa terrible ahí, y Porfirio Díaz no lo dejó, dijo, no, entréguemelo y usted váyase, ¿no? Pero adquiere un poder político. Quizá el texto que más te gustará, todos son muy importantes, pero es el de Fernando Castrillo Dávila, que habla precisamente sobre ese momento en que la Corte adquiere un peso político muy importante. Después se lo van a ir reduciendo al grado tal de que vuelven a crear la vicepresidencia, Porfirio Díaz ya en el siglo XX, creará la vicepresidencia de nuevo. Pues cuando pensó que ya estaba muy viejito y ya había que asegurar la continuidad. Y después la Constitución de 17 pues ya no tiene vicepresidencia, pero la Corte ahí entra en otro proceso que otro autor que se llama, que no está aquí, que se llama José Antonio Caballero, tiene un texto que se llama Amparos y Abogángsters, la justicia en México, donde habla de la Suprema Corte, el Poder Judicial, en la mayoría de los años del régimen hegemónico, el PRI, punto. En la mayoría de los años del PRI, la Corte tiene una salida política. Es decir, ¿cómo le hacemos para legitimar que hemos hecho un fraude en una elección? Pues ándale, hijo, dile a los ministros que se inventen una cosa y algo dirán, ¿no? O sea, porque eso es una salida política. Claro, esto se reformó en 94. Ese es otro artículo que te va a encantar, el de no, Andrea Pozos. Camilo y Andrea. Camilo y Andrea, ese te va a fascinar también, porque se habla de cuando salen, digamos, de este periodo de obscuridad postrevolucionaria y los modifican y ya tienen todo el peso que yo decía. Van a encontrar que la mayor parte de la doctrina en materia de derechos humanos, que muchas veces se dice que México es muy avanzada, porque hay unos derechos humanos que luego en Hispanoamérica, cuando les decimos que aquí la corte lo dice, casi sacan un rosario y se pegan, porque dicen que ustedes legislan eso. Bueno, pues esa la corte lo hace a partir del 94, ¿sabes? Y esa es una corte muy importante, que esa es, y claro, en el otro sentido de cómo funciona aquí, cómo elegimos a los ministros. Bueno, te digo, en el siglo XIX se elegían así, por voto popular indirecto, los demás hacían carrera, digamos, carrera de a pie. En el siglo XX, pues se eligen también más o menos sin una formación especializada hasta el 94. En el 94 se crea el Consejo de la Judicatura en México con una escuela de formación judicial y donde puedes hacer carrera judicial e ir subiendo conforme a los exámenes que esta propia escuela tiene para hacerlo, ¿no? No sé si eran eficientes o no, no lo sé, pero había una estructura para poder subir y ocupar, en términos generales, el Poder Judicial en México se divide en Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, jueces de distrito.
así, vamos abajo. No necesariamente, porque a veces los tribunales colegiados de circuito a veces conocen de los casos de los juzgados de distrito. La Suprema Corte resuelve amparos por facultad de atracción. Cuando hay un caso muy importante, se los lleva. O a veces lo hacen, no necesariamente se dedica a eso. Ellos más que nada resuelven revisiones y contradicciones. Pero bueno, hoy en día, ¿cómo es? Quedó una estructura más o menos mixta. Es decir, las personas, si bien las personas juzgadoras ahora tienen que ser votadas en elecciones democráticas, por así decirlo, también se les exigen ciertos requisitos. No tan, alguien dice que no son tan duros, pero no son tan laxos. Por ejemplo, para ser juez de distrito te requieren al menos 5 años de experiencia en donde vas a estar, ¿no? O sea, no puedo yo llegar a postularme para juez de distrito porque no tengo experiencia en la judicatura. Pero pero el requisito más grande es que voten por ti. Entonces, o sea, puedes tener toda la experiencia, pero si no votan por ti, no llegas. Y esa es la estructura de hoy en día. Tú te propones, cumple los requisitos. Hay unos requisitos muy interesantes, por ejemplo, tener mínimo 8 de promedio en tu licenciatura en Derecho, porque aquí de la escala es de 1 al 10 las calificaciones, y si no tienes 8 pues no puedes. Tener cartas de tus vecinos, que eres una persona decente y honorable, para que te postules. Sí, así vienen las cartas. Y nada más falta modo honesto de vivir como en el siglo XIX, no lo sé. Y una vez que demuestras eso, te inscribes y pues armas una planilla política. Tendrías que convencer a la gente de que voten por ti. Claro, la elección pasada, pues, se convenció con unos acordeoncitos, unas notitas Y para lo que la digo, gente ¿no? votara por ellos, así los convencieron. Pero es complicado porque, y con eso seguimos con las preguntas, es complicado porque para votar por un juez, necesitas saber qué hacen los jueces, ¿no? Y yo tengo colegas muy ilustrados, investigadores de primer nivel, sobre todo en materia económica de este país, que alguna vez se me acercaron y me dijeron, oye, ¿cuál es la diferencia entre un juez y un magistrado? Le digo, ¿por qué? Dice, pues que voy a votar y no sé cuál, no sé qué hace cada uno. Entonces dije, si tú no sabes, imagínate la gente que va caminando, o sea, y tengo que votar por alguien que me va a administrar justicia cuando no sabes ni por qué. O sea, si tú me dices que el país está mal porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia no saben de derecho penal, te diré que tú no tienes que ir con ellos para buscar justicia penal, tendrías que ir con un juez estatal del delito que cometiste en materia penal y ya si al final queda, ya, bueno, es un asunto que en eso estamos, a ver cómo funciona. A lo mejor en Perú es mejor. Muchísimas gracias, Carlos. Lamentablemente ya estamos quedándonos sin tiempo. Quiero dejar estos 2 minutitos que quedan para que vos y Catherine se despidan, y sin antes agradecerle profundamente la hermosa presentación de hoy. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar con ustedes. Si quiere saber más sobre el papel institucional de la Corte, rápidamente, hay un libro que se llama La historia mínima de la Suprema Corte por Claro. Pablo Mijangos, que no quiso participar en nuestro proyecto, y por eso no tenemos, estamos muy tristes, pero ahí vas a encontrar muchas de las respuestas. Y también el otro que tiene un trabajo profundo sobre el tema, en una serie de libros, era el historiador oficial de la Corte que se llama Lucio Cabrero. Cabrera Cabrera. y Todos Acevedo. sus libros están disponibles a descargar de la página de la Corte o en la biblioteca Líricas. jurídica de Institución de Investigaciones Jurídicas. Y él te da toda esta historia. Sí. Sí. Ay, Bueno, y hasta luego. muchas gracias, Catherine. Bueno, Carlos, ¿quieres decir algo? Bueno, y nada, sí, consultar el libro y efectivamente es algo para que la gente comprenda lo que hace una institución, y que es una institución muy importante, o sea, que ha moldeado la vida de los mexicanos en los últimos años y que muchos de los derechos actuales que tenemos, como lo dijo alguna vez Reuters, que es un autor alemán muy simpático, que tiene un libro que se llama La Revolución Secreta, deberían leerlo, es sobre el papel de las Supremas Cortes.
pues no se podían lograr de otra manera. O sea, cuando tienes un poder legislativo reacio a reconocer tus derechos humanos fundamentales, pues vas a un tribunal de justicia, interpones un recurso de amparo, como nosotros tenemos un juicio de amparo, o no sé cómo, o un judicial review, como hay en otros lados, y a través de la Suprema Corte puedes lograr a tener protección de tus derechos humanos fundamentales, y ese es el principal asunto que queremos que la gente entienda. Es una institución con la cual se garantiza la impartición de justicia y la protección de derechos fundamentales. Bueno, Descárguenlo. muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo la semana que viene en la próxima reunión del instituto. Gracias, adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.